¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo a una nueva entrevista de este ciclo que hemos denominado Personalidades. Tenemos el gusto, el agrado de conversar con Fernando Rodríguez Canedo. Él es director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA, de Argentina. Muchas gracias, Fernando, por sumarte a este ciclo y tener unos minutos para conversar sobre todo lo que está pasando en la industria automotriz. Hola Gastón, ¿cómo estás? No, un placer, la verdad, compartir con vos esta entrevista. Estoy muy intrigado, muy interesado por conocer cómo fue todo este proceso. En los próximos días es probable que se trate el proyecto de movilidad sostenible que implica un cambio tecnológico para la industria automotriz, que se está dando a nivel global, con muchas automotrices y terminales anunciando sus planes a 2025, a 2030. Quisiera saber en Argentina qué es lo que se puede esperar, sobre todo por el rol protagónico que tiene la industria en el país. Me gustaría primero, Fernando, que nos cuentes cómo fue el proceso, si tuvieron oportunidad de conversar con las autoridades durante el anteproyecto, sobre los borradores, sobre el proyecto que finalmente se va a tratar en el Congreso, qué aportes hicieron. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre ese proceso. Dale, te comento, pues la verdad que es súper interesante el proceso y el resultado, ¿no? Que es el proyecto de ley que está para su tratamiento en el Congreso. En realidad esto nace hace más de 2 años atrás, en febrero del 2019, a partir de una convocatoria que tuvimos del sindicato. Nosotros tenemos dos sindicatos dentro de la industria, uno es ESMATA, el sindicato de mecánicos, y otro es la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Nosotros tuvimos una convocatoria del secretario general de ESMATA, de Ricardo Piñanelli, como te decía, en febrero del 2019, con la idea de trabajar en conjunto con una visión, digamos, 2030 del sector. Trabajando sobre todo, digamos, con una agenda de lo que nosotros llamamos de corto, mediano y largo plazo, de manera de atender de alguna manera los temas de coyuntura, pero también, digamos, como sector, y no solo a nivel sindicatos y terminales, sino a nivel de cadena de valor, que eso incluye a los autopartistas, a los concesionarios, etcétera, con la idea, digamos, de tener una visión común al 2030. Y creo que la verdad fue muy oportuno la convocatoria, porque bueno, en el 2020 todos ya conocemos, digamos, lo que pasó en el mundo, en la región y en la Argentina, y la verdad que de alguna manera nos encontró mejor posicionado que otros países en cuanto a tener una única visión como cadena de valor y sobre todo de largo plazo. Y eso, y el ejercicio además que nos permitió todo el 2019 trabajar en conjunto como para definir esta visión, también nos dio una relación a nivel de cadena de valor que nos permitió después en el 2020 con el COVID y con todos los problemas, digamos, que fueron generándose a partir del tema del COVID, que después, bueno, más allá que se pudo poner en marcha la industria, aparecieron problemas de logística a nivel internacional por el tema del abastecimiento de los microchips, o problemas logísticos propios del tema de la falta, digamos, ¿no? de flete y los aumentos de costes. Eso nos permitió, digamos, el trabajo que habíamos hecho antes a nivel de cadena de valor, tener una relación casi diaria como para ir viendo cuáles eran las necesidades puntuales del sector. Y cuando hablo del sector, de vuelta, hablo del sector en su conjunto, ¿no? El sector del lado de la industria, del lado también comercial, del lado de las terminales, del lado del autopartismo, viendo cada una de las necesidades como para que la industria pudiera seguir funcionando. De hecho, fuimos los primeros como sector que tuvimos un protocolo para volver a poner en marcha nuestra fábrica. Le presentamos un protocolo al gobierno, después finalmente fue el protocolo que se aprobó y bueno, logramos poner en marcha la industria. Entonces, un poco repasando, la verdad que esta convocatoria que tuvimos en febrero del 2019, que nos llevó todo el 2019 a trabajar en una visión común, es la que nos permitió, de alguna manera, afrontar una situación crítica en la coyuntura, producto del COVID y los temas que te mencionaba recién, y por otro lado, avanzar en estos proyectos de ley, uno de ellos, el que vos mencionabas, movilidad sustentable, otro tiene que ver con promoción de inversiones, que ya está ingresado en el Congreso, de hecho ya ha sido derivado a dos comisiones, al presupuesto de Hacienda y a Industria, y entendemos también dentro del orden del día de las sesiones extraordinarias va a estar siendo tratado y que es muy importante para el sector. Con relación al de movilidad sustentable, ahí yendo un poquito más al detalle, nosotros consideramos que es un proyecto muy interesante, muy importante para el sector, si bien no lo estamos viendo en el corto, que pueda generar, digamos, inversiones de manera inmediata, porque todavía el sector necesita consolidarse, ser un sector sustentable en términos de escala, de competitividad, etcétera. Creemos que nos puede posicionar en la región como el primer país con una normativa de largo plazo y eso nos da una previsibilidad que es la necesaria para darte vuelta a cada una de las terminales y poder conversar con las casas matrices
para cuando definan una inversión para la región, tengan en cuenta cuáles son las condiciones que ofrece Argentina. Entonces, para nosotros el hecho de tener una ley es muy importante. Ahora, en términos de impacto, vamos a decir, bueno, pero esto va a traer rápidamente decisiones de inversión. No, nosotros creemos que todavía falta una vuelta más en cuanto a lo que es ciclo de producto, con motores a combustión, y posiblemente la siguiente sí sea con motores de nuevas tecnologías. Pero es realmente muy importante el proyecto, lo hemos trabajado en conjunto, nos ha llevado más de 2 años, todo el 2020, digamos, lo que se pudo trabajar por el COVID y todo lo que es 2021, lo trabajamos a nivel de cadena de valor y a nivel de poder ejecutivo. La realidad es que este proyecto en particular es mucho más amplio que el automóvil, digamos, no es solamente Claro. específico del automóvil, sino que también ataca temas de Ujú. movilidad y de micromovilidad que tienen que ver, por ejemplo, con bicicletas, monopatines, productores, digamos, y comercializadores de ese tipo de productos. Tiene que ver con el tema de la matriz energética de Claro. Argentina, tiene que ver con temas de transporte, con lo cual es mucho más amplio que el sector automotriz, con lo cual es una ley que entiendo que fue debatida no solo con nosotros, sino también con otros sectores. La fecha de 2041, Fernando, ¿por qué se elige? Al principio me dio curiosidad decir, ¿por qué 2041? Cuando en general en el mundo es 2030, 2035, 2040, bueno, hasta por una cuestión de que suena más redondo, ¿no? Pero digo, ¿por qué 2041? En ese aspecto, ¿tuvieron alguna observación, algún comentario, sea parte de un análisis técnico de competitividad? ¿Cómo se llega al 2041? Mira, en realidad es una fecha que en realidad la puso el gobierno. Cuando nosotros consultamos con relación a esta fecha, nos dijeron que era más que nada para tener un objetivo y para marcar un norte, lo cual nos pareció lógico. Lo que también planteamos nosotros del sector es que nadie hoy puede saber si al 2041 vamos a estar, digamos, produciendo todos los vehículos eléctricos, de manera con lo cual, digamos, de no tener cierta certeza, se ponía en riesgo al sector. Entonces, lo que logramos en ese ida y vuelta con el gobierno, que la relación es excelente y se lo planteamos como cadena de valor, no como sector terminal, es poner en el proyecto un análisis dentro de, digamos, una etapa anterior al 2041, que nosotros estimamos en el 2030, para analizar si las condiciones están dadas para ratificar o no esa fecha. Por lo cual el proyecto ya prevé la posibilidad de analizarlo. Y el otro tema que es interesante, que a veces da cierta confusión, esta prohibición al 2041 tiene que ver en realidad con motores a combustión, pero incluye los motores híbridos. O sea, los motores híbridos que son parte eléctrico y parte a combustión, esos motores se van a poder, o esos vehículos se van a poder comercializando al 2041. Lo que en principio se prohibiría es el que es 100% a combustión, Claro. pero aún así a nosotros nos hacía ruido porque digamos, no sabemos dónde va a estar parada la industria al 2041, con lo cual nos parecía lógico en el 2030 hacer una revisión y a partir de ahí ratificar o rectificar esa fecha. Nosotros creemos que con 10 años de anticipación es un plazo lo suficientemente amplio, si se quiere, como para analizar si están dadas las condiciones. Acordate que esta es una industria, por lo menos del sector terminal, que invierte muy a largo plazo, es de capital intensivo, con lo cual nosotros necesitamos previsibilidad. Entonces entendemos que al 2030 ya podemos estar en condiciones de saber si nuestra próxima inversión tiene que ser a combustión o tiene que ser de alguna de las motorizaciones de nuevas tecnologías. Así que Y se cuando, resuelve de alguna manera de esa manera, ¿no? Tenemos un norte, pero tenemos 10 años antes una revisión de si ese norte se mantiene o no. y cuando hablan con las terminales, con los socios, con los miembros de ADEFA, ¿con qué se encuentran? Digo, supongamos que la ley se apruebe, que es la expectativa, en eso pareciera que hay cierto consenso en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad entre oficialismo y oposición. En general, las leyes de energías renovables han salido por unanimidad, se espera lo mismo un poco en el sector transporte, todo lo que es descarbonización, en general suele haber consenso. ¿Qué se espera? Digo, ¿cuáles serían los pasos lógicos? Digo, las terminales que dicen, bueno, vamos a esperar o vamos a empezar a traer modelos, ¿en qué momento se puede llegar a pensar en fabricar en el país? Digo, como para entender un poco esta ley que va a cambiar en los próximos años, ¿cuál sería un poco la hoja de ruta que el sector privado ve a partir de esta nueva ley? Sí, a ver, yo te diría en términos de tiempos, yo un poco lo que te decía anteriormente, yo creo que en la mayoría de los casos vamos a tener un ciclo, digamos, de producto nuevo que va a Ujú. estar más relacionado a motores, digamos, a combustión que a este tipo de tecnología, sea híbrida, híbrida enchufable o eléctrica, ¿no? Eh,
Lo que sí es interesante es ya tener una normativa a largo plazo, como para, como decía anteriormente, desde la región, desde las casas matrices, te tengan en cuenta a la hora de hacer una inversión. Nosotros, independientemente, creo que la puesta en marcha de tener este proyecto de ley que se apruebe y se reglamente, empieza de alguna manera a generar lo que nosotros llamamos, bueno, el huevo o la gallina. ¿Qué es lo que tiene que venir antes? Tienen que venir los autos y con eso generamos, digamos, la infraestructura para poder dar energía a esos vehículos, o al revés, primero tiene que estar la infraestructura y recién ahí traemos los autos. Entonces, me parece que la segunda cuestión que tiene interesante este proyecto es que en realidad fija las reglas de juego para todos, tanto para el sector, digamos, de la energía, Claro. como para el sector terminal, como para el autopartismo, como para el transporte. Entonces, todos vamos a saber cuáles son las reglas de juego y ahí, digamos, cada uno tendrá que ver cuál es su aporte o qué es lo que quiere hacer con relación a esas reglas de juego. Del lado nuestro, nosotros hoy ya estamos tratando de impulsar este tipo de vehículos. Si vos, no sé, tuviste la oportunidad de ver lo que fue el crecimiento del 2021 versus el 20, estamos hablando de un crecimiento de ventas de autos de nuevas tecnologías, sea híbridos o sea eléctricos, de más del 150%. Ujú. Con lo cual es un número interesante. Eso te demuestra que hay demanda de este tipo de vehículos, pero claramente vos vas a llegar a un momento donde si no le podés dar infraestructura de carga, bueno, en algún momento vas a tener un límite. Entonces, bueno, también, digamos, la gente del sector de la energía tiene la regla de juego como para invertir. Nosotros también, lo que sí tenemos claro es que va a ser parte de un proceso. Nosotros también, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, vos analizás el sector, nosotros tenemos diferenciado las distintas tecnologías de acuerdo a los segmentos. Vos decís, bueno, ¿va a haber una sola tecnología para todos los segmentos? Y yo te digo, no, eso es inviable. Va a haber distintos tipos de tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? El automóvil que tenga un uso urbano, claramente ese automóvil en el futuro, por ahí en 15, 20 años, puede ser totalmente eléctrico. Por ahora va a ser híbrido porque no tiene la infraestructura de carga como para Claro. poder ir hoy a ser 100% eléctrico. Más allá que tenemos algunos vehículos y se han comercializado, pero para que vos tengas una idea, de casi 6.000 unidades que se comercializaron en el 2021, solo 70 unidades fueron eléctricas, el resto son Claro. todos híbridos. Entonces, como que la gente también, hasta que no tenga la seguridad, que tiene carga, o que mejoren, por ejemplo, las cuestiones de autonomía, no se va a volcar al eléctrico, se va a volcar a un híbrido. Pero independientemente de eso, nosotros creemos que en el futuro, para todo lo que es el uso urbano, los vehículos, los automóviles, los vehículos de pasajeros particulares van a ser eléctricos. Y lo mismo Claro. los comerciales que tengan un uso dentro de las zonas urbanas. Ahora vos me decís, Argentina hoy es uno de los principales productores de pick-up, el cuarto, el quinto en el mundo. La pick-up tiene un uso más, digamos, un uso no urbano, ¿no? Más rural. Claro. La realidad es que la infraestructura va a tardar y las distancias que se recorren con los comerciales livianos, con las pick-up, no es la misma que con un auto. Entonces, lo más Claro. seguro es que las pick-up en la próxima etapa seguramente van a ser híbridas, no van a ser eléctricas tampoco. Más allá que el objetivo terminen dentro de 20 años siendo todas eléctricas. Pero nosotros vemos que en el caso de las pick-ups, seguramente las inversiones que vengan a Argentina para producirse acá van a ser híbridas. Y en el caso, por ejemplo, del transporte de carga, camiones, no vemos ninguna de estas dos tecnologías, ni la eléctrica ni la híbrida. Vemos el GNC. Argentina tiene la segunda reserva de shale oil, entonces tiene la posibilidad de generar gas. Bueno, nosotros vemos que en camiones, particularmente el transporte de carga pesada, hoy, por ejemplo, las empresas nuestras están importando y están pensando, y algunas están produciendo, camiones a GNC, GNL, que tienen Ujú. exactamente las mismas prestaciones que los vehículos diésel. Entonces, por distancia, por un montón de Claro. cuestiones, la verdad que no vemos que vayamos a tener camiones eléctricos pasado mañana. Seguramente va a Claro. ser parte también de un proceso, arrancando por GNC, GNL y terminando en eléctrico, pero por ahí en 20, 30 años. Y en el caso de transporte público de pasajeros, todo lo que es zona urbana, ahí sí vemos que el transporte seguramente sea eléctrico de movida. Ahí no le vemos, digamos, inconveniente, porque son recorridos mucho más cortos, porque la autonomía, digamos, les da, porque pueden poner centrales de carga en las dos puntas, donde hacen Claro. las paradas. Entonces lo que te quiero decir es, también es difícil imaginarse o definir hoy una sola tecnología para todos los segmentos que hoy producimos o comercializamos en Argentina. Entonces yo creo que va a ser parte de distintas etapas que vamos a ir viendo y como te decía, en algunos casos serán eléctricos, en otros híbridos, pero predominantemente en Argentina, porque estamos posicionados en producción de vehículos comerciales livianos, pickups,
yo creo que la tecnología que vamos a estar viendo en los próximos años va a ser híbrida. Y lo mismo en el caso de los vehículos, de los automóviles, y veremos algunos eléctricos en automóviles más para un uso urbano, como te mencionaba. Y ahí veremos un poco el resto de los actores que tienen que ver con esta ley, qué es, digamos, el aporte, o qué es lo que ellos hacen en este sentido, ¿no? Si se juegan también a poner, no sé, cargadores eléctricos en Claro. distintos puntos de venta, en, no sé, las petroleras, lo mismo. Bueno, habrá que ir viendo un poco cómo se va desarrollando todo. Por eso ¿Y ponemos la fecha del 2030. Bien, ¿y cómo ves, digamos, el ingreso de nuevos modelos en los próximos años, digo, de híbridos, más allá de que imagino que todavía no da la escala para fabricar en el país, pero me gustaría una mirada de qué expectativa ves por parte de las terminales en ese sentido, si en algún momento, por ejemplo, en México ya se están empezando a instalar fábricas de vehículos eléctricos, empieza a haber anuncios en Brasil también. Y un poco el triángulo, sumando Colombia, automotriz de Latinoamérica es Argentina, México, Brasil y Colombia también ahí con su peso. Entonces digo, ¿qué rol va a tener Argentina? Y si las terminales están pensando primero en traer nuevos modelos para probar en el mercado, y en esto se junta también un contexto muy particular de Argentina, que es la escasez de dólares y que en un primer momento van a ser importados. Entonces también me surge la duda de si el gobierno va a autorizar todas esas importaciones de vehículos y va a fomentar esa tecnología, sabiendo que implicaría también una mayor salida de divisas. Digo, te hice un poco un diagnóstico propio y un panorama, pero para entender cuáles serán los próximos pasos. Si las terminales van por nuevos modelos este año, si habrá el contexto de mercado y macroeconómico de Argentina para que eso suceda, y en qué momento se podría pensar en fabricar. Son un montón de temas, te tiré muchas preguntas, pero me gustaría un análisis, Fernando, a ver cómo lo ves. Arranco si querés por la cuestión comercial. En el Dale. caso de la comercialización de estos tipos de vehículos, sí, yo creo que claramente las terminales van a estar importando vehículos o modelos nuevos que hoy por ahí no están en el mercado. De hecho, de vuelta, cuando uno ve la venta y compara 2021 versus 20, no solo te encontrás con un volumen mayor, que recién comentaba que está en el orden del 150% del crecimiento de venta de este tipo de vehículos, sino también en la oferta de los distintos modelos. Y no hablo solo de terminales, ¿no? Hoy vos tenés una normativa que permite la importación de estos vehículos, en el caso que es eléctrico, paga un arancel del 2%, si el vehículo es híbrido paga el 5%, y podemos importar tanto nosotros como los importadores. Si bien es cierto que está, digamos, limitado un cupo, hoy por hoy, digamos, ese cupo no es una limitación por esto que te digo. Por un lado, digamos, estos vehículos o la comercialización de parte de las terminales tiene que ver con un posicionamiento de marca, también mostrar de alguna manera el compromiso con el cambio, digamos, climático, pero también tiene que ver con la aceptación por parte de los consumidores, que si bien estamos viendo que está creciendo, pero todavía falta, yo creo, hacer, digamos, cierta docencia sobre la importancia, digamos, de tratar de comprar, si uno tiene alternativa, un mismo modelo que sea a combustión, o sea electrificado, como llamamos nosotros, cualquiera de las dos tecnologías, híbrido o eléctrico, que vaya al electrificado. Pero bueno, como hoy todavía son un poco más caros, todavía no está esa Claro. conciencia, esa decisión de volcarse más al vehículo electrificado. Entonces yo creo también es parte de un proceso de parte también del consumidor de aceptar este tipo de vehículo y por ahí pagar algún peso más que lo que vale el vehículo a combustión. Pero que, digamos, de vuelta, creo que el mercado se está desarrollando, estamos viendo que hay aceptación y que está creciendo. Nosotros no vemos una limitante. Si vos ves lo que es la participación de la venta de estos vehículos sobre el total de mercado, estamos hablando en el 2021, que fue un año espectacular, 6.000 unidades vendidas, etcétera, 1.50 del mercado, Claro. 1.5. La verdad que no cambia, con lo cual no veo que vayamos a tener ningún tipo de restricción, como mencionabas antes, por el lado de los dólares o algún otro problema. Entonces yo veo realmente un compromiso muy grande de parte de las terminales en cuanto a ofrecer una variedad amplia de modelos y versiones de vehículos electrificados. Después tendremos que ver si la demanda está o no. Por ahora está en volúmenes chicos, que son importantes respecto a años anteriores, pero siguen siendo chicos, con lo cual no le veo problema. Por el lado de la producción, yo creo que es interesante de alguna manera reafirmar cuál es el modelo productivo que tiene la industria argentina. Nosotros tenemos un modelo productivo que está principalmente especializado en el segmento de vehículos comerciales, livianos, pickups, que hoy por hoy representan el 80% de lo que producimos,
producimos, por supuesto, también automóviles, producimos algunos utilitarios y producimos pesados, ¿no? Camiones. Más allá de que también algunas producen algunas autopartes como caja de cambio, motores, etcétera. Pero estamos muy, muy especializados en lo que es Claro, el segmento de pickups. Entonces yo no creo que para ser sustentable y vos tener una escala que te permita captar una inversión de alguno de estos autos electrificados, algunos de estos vehículos electrificados, no creo que salgamos de ese modelo de negocio. Vos me decís, che, ¿estás viendo en el corto que alguna de las terminales cambie su modelo de negocio y deje de producir las 50, 70, 140 mil pick-up, por ejemplo, que produce uno de los asociados, y vaya a producir un vehículo chico, económico, eléctrico? Y te digo que no, porque no es sustentable para la Argentina. Por escala, porque ya tenemos una base claro. desarrollada en ese segmento, porque somos buenos en lo que hacemos. De hecho, como decía anteriormente, somos el cuarto o quinto país en el mundo productor de pick-up. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de serlo? Entonces, no veo un cambio respecto al modelo de negocio de las terminales. Ahora, también aclaro que, por ejemplo, tenés terminales que la plataforma que han traído para las últimas inversiones, en realidad son plataformas electrificadas, que si bien hoy están produciendo sobre esas líneas modelos a combustión o motores a combustión, les permitiría en algún momento hacer ese mismo vehículo, que son automóviles, electrificados, que puede ser híbrido o puede ser eléctrico. Entonces te digo, la industria automotriz se está preparando para esta transformación. Y yo creo que va a haber un cambio, no hay ninguna duda. Posiblemente, como te decía, primero va a ser motores híbridos y después eléctricos, pero creo que se va a dar siempre sobre el modelo de negocio o sobre los productos que hoy ya están en la línea. No veo productos nuevos. ¿Y no es un riesgo llegar tarde en el sentido, digo, de esto con en este ejemplo que te ponía de Brasil, de México, que ya está avanzando y también se escuchan algunos proyectos de inversión que se vienen anunciando hace tiempo, hace semanas atrás se conocía de la China, Heri, que también decía que iba a producir en Santa Fe y demás. ¿Es posible esto, digamos, en el corto plazo o no? Digo, y un poco el riesgo, de que siempre lo pregunto también, lo mismo con otras tecnologías, ¿no? Con el sector energético en general, que es lo que más rápido está transicionando en la descarbonización. ¿No es un riesgo llegar tarde? Es decir, que nos gane de mano otro país con quizá un plan de inversión más agresivo, con mayores incentivos y demás, y que Argentina pueda, digamos, ver afectado su rol o no lo ves así. A Me ver, gustaría no, una... por eso no lo vemos en el corto ese Claro, riesgo. De hecho, el tener un proyecto de ley, como mencionaba anteriormente, con una normativa, creo que de alguna manera nos posiciona de manera distinta, porque si bien ha habido inversiones o anuncios de inversión, tanto en México como con Brasil, yo creo que tiene más que ver, digamos, con lo que es el tamaño de mercado que claro. tienen los dos países. En el caso de Brasil, bueno, casi 3 millones de unidades, 2 millones y pico de unidades, pero ha llegado a ser casi 4, 3,6 en algún momento. Y México es un mercado de 1,4 millón, cuando Argentina son 430.000 unidades, la que vendimos el año pasado, o 400.000 unidades. Entonces, en términos de escala, es lógico que vos vayas a escuchar que Claro, se dé, digamos, alguna inversión de alguna de las terminales que ya está radicada o alguna nueva en alguno de estos países porque tienen el mercado. Entonces, ¿cómo claro, nosotros contrarrestamos esa escala? Bueno, claramente la contrarrestamos tratando de ser los mejores en lo que hoy producimos, que es en el caso de las pickups y también, digamos, en automóviles, pero en otras escalas, y por otro lado también con una normativa que nos dé previsibilidad. Entonces creemos que son dos cosas que nos pueden diferenciar. Ahora vos me decís, che, la posibilidad de, como te decía anteriormente, hacer algo nuevo arrancando de cero, y lo veo difícil, porque yo creo que cualquier inversión pensada en este tipo de nuevas tecnologías se va a tener que apalancar sobre lo que hoy estás haciendo hoy. Porque hoy ya claro. sos de alguna manera bueno en lo que sos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estás exportando a 80 países, tenés una escala relativamente buena, tenés desarrollado proveedores. Entonces yo creo que lo que tenés que hacer es reforzar sobre el modelo de negocios o de productos que hoy estás haciendo. Entonces sobre eso sí, yo creo que viene la inversión. Ahora pensar, como te decía antes, ¿no? Ahora dejo de hacer pick-up y me pongo a hacer un auto Claro. y no lo veo, porque tenés que desarrollar proveedores, porque no tenés el mercado. No te olvides de vuelta, nosotros producimos principalmente para exportar, el 80% en Ujú. promedio de lo que se produce se exporta. Entonces estás mirando los mercados a los cuales vos tenés que venderle. Entonces tenés que seguir vendiéndole lo mismo que le vendés hoy, nada más que con una tecnología mejor.
Fernando, te agradezco estos minutos para conversar. La verdad que fue muy ilustrativo. Creo que describiste muy bien, o me quedó muy claro, digo, hacia dónde puede ir la industria en este sentido, un poco los plazos, tu visión sobre el proyecto y la ADEF. Así que nada, te agradezco muchísimo. No sé si hay algo que te hubiese gustado comentar que a lo mejor no te haya preguntado. También adelante, antes de terminar la No, entrevista. Sí. simplemente agradecerte, creo que es si me preguntás a mí, cuál desafío o cuáles desafíos, digamos, principalmente tiene el sector por delante, sin ninguna duda. Nosotros vemos un proceso de transformación, no solo en Argentina, a nivel global, que está teniendo el sector, que hablamos que es posiblemente el proceso de transformación más disruptivo en los últimos 100 años. El vehículo cambia por completo y lo interesante que tiene es que no solo cambia de la necesidad o de lo que promueven las terminales de cambiar vehículos para ajustarse, digamos, y cumplir con normativas que están relacionadas al tema medio ambiente y regulatorio, sino también por una cuestión de demanda, ¿no? De cambio de hábitos de las nuevas generaciones que ya también te exigen autos más seguros, autos mucho más limpios, distintos tipos, digamos, de movilidad. Hoy ya las nuevas generaciones han perdido el sentido de pertenencia que teníamos por ahí nosotros o nuestros padres, que queríamos comprar el auto y tenerlo, para por ahí tenerlo frenado, digamos, o parado en el estacionamiento o en la cochera de tu casa. Hoy los chicos en realidad no piensan en ser dueños del auto, sino en algo que les dé movilidad, que los lleve, que los traiga y que además no les genere un costo. Con lo cual, el sector va a pasar por un proceso de transformación en los próximos años que yo creo que tenemos que estar preparados. Entonces, la industria tiene un desafío muy grande, porque nosotros creemos que si no damos los pasos correctos, el primero de ellos es esto, en tener una ley que nos dé previsibilidad, incluso corremos el riesgo de quedarnos sin industria en 15 a 20 años. Por esto que te digo, ¿no? Por no poder estar a la altura de las demandas, tanto de los gobiernos, de las cuestiones regulatorias para cumplir con cuestiones relacionadas al medio ambiente, como del lado de los consumidores, que va a haber un cambio de hábito realmente muy importante y ya lo estamos viendo, ¿no? Con respecto a la movilidad. Fernando, me encantó conversar este ratito y bueno, que sigan las entrevistas y nos sigas comentando y ilustrando un poco sobre lo que está pasando en la industria en Argentina. Muchísimas Dale, gracias, de verdad. quedamos a disposición. Gracias a vos, Gastón, un placer.